Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de La Rebelión de los Datos. Soy Claudia Pérez y los invito a conocer más sobre el futuro de nuestro mundo digital junto a destacados profesionales de distintas áreas vinculadas a las tecnologías y a las leyes. Nuestro invitado de hoy es Eleazar Aguirre. Él es doctor en Comunicaciones y Electrónica y especialista en ciberseguridad y además es investigador nacional nivel 1. Hola Eleazar, ¿cómo estás? Hola Claudia, muy bien, gracias. Muchas gracias por la invitación y un gusto estar con ustedes. Un honor tenerte en La Rebelión de los Datos, Eleazar. Antes que todo, te quería pedir que cumplamos con el código de honor de la rebelión, y es que yo acepto que soy 100% humana, sin intervención de IA. ¿Aceptas tú también? Claro, soy 100% humano y acepto. Perfecto. Eleazar, el tema que nos convoca para hablar hoy y charlar es sobre ciberseguridad en la era de la IA. Para contextualizar un poquito, hace pocos días fue hackeada la base de datos de más de 500.000 uruguayos de AGESIC, que es la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Conocimiento. Según la empresa de seguridad Birmingham Cyber Arms, es que el público de datos, el que publicó los datos, es un ciberdelincuente que se hace llamar Empire, que ha estado involucrado en varios ataques a diversas instituciones en distintos países. Tú tienes 24 años desempeñándote en el área de ciberseguridad, tomando en cuenta desde la academia hasta la colaboración con gobiernos y la industria. ¿Cómo ha ido evolucionando el panorama de ciberseguridad en este tiempo? Me parece que la ciberseguridad ha estado evolucionando como lo demanda la tecnología y el uso de la tecnología por la sociedad. Algunos de nosotros, digamos, bajo cierta perspectiva, yo pudiera ser una persona mayor y bajo otra perspectiva una persona joven. Con respecto a tecnologías, por ejemplo, que son más antiguas, que han sido trabajadas por la academia por más tiempo. En el caso de la seguridad, ha tenido mucho auge, mucho impacto cuando empezó a ser un negocio, cuando personas se aprovechaban de esos conocimientos para obtener beneficios y obviamente esos beneficios perjudicaban a organizaciones o perjudicaban a estados, perjudicaban políticamente a través de imagen, etcétera. Y por lo menos en mi experiencia, que inicia un poco antes del inicio de este siglo en el tema de ciberseguridad, la percepción, por lo menos a nivel de sociedad, era parcial. Nos preocupábamos por una seguridad inicialmente perimetral, en donde yo establecía, como en la mayoría de nuestros hogares, de nuestras empresas, poníamos una barda separando los que pertenecen de los que no pertenecen. Esa era una visión durante mucho tiempo importante, que asumía que había cierta confianza de los que estábamos adentro y cierta desconfianza de los que estaban afuera. Poco a poco eso fue cambiando porque la sociedad se dio cuenta que no necesariamente todos los que están adentro son entes de confianza, ni tampoco todos los que están afuera son entes de desconfianza. Después de eso, hubo una evolución en donde no solamente había un perímetro, una sola barda, sino muchas bardas, y para poder llegar a lo más valioso a nivel tecnológico tenías que pasar por varias capas o varias bardas. Eso se conoce como seguridad en profundidad, y si seguimos, esa evolución ha llegado actualmente a identificar que la seguridad es multidimensional, no solamente tiene que ver con aspectos físicos, aspectos lógicos o digitales, con muchos roles y perfiles, algunos legales, otros técnicos, otros normativos, algunos que validan respecto al cumplimiento, al riesgo, etcétera. En realidad,
esta cantidad de especialistas que requiere el área de seguridad es muy amplio y cada vez es más complicado el que un equipo, por ejemplo, pueda tener a todos los roles necesarios. Eso creo que es un reto en la actualidad. Y de forma paralela, la seguridad históricamente ha sido reactiva. ¿Qué quiere decir con ello? Que conforme sale una tecnología, esa tecnología no fue concebida, diseñada, desarrollada y puesta en operación considerando la seguridad. La mayoría, como ingenieros, es algo común, sobre todo en generaciones como la mía o antes, en donde nos decían, primero tiene que funcionar, haz lo que funcione, y ya después alguien se va a encargar de todo lo demás. Y eso, todo lo demás, uno de los elementos es seguridad. Entonces, esa visión formativa que tuvimos muchos ocasionó que en seguridad se utiliza un término que se llama parchar. Y parchar en inglés, patching, lo que significa es hay un elemento que tiene un problema, como si fuera una llanta, un neumático, y entonces se le está saliendo el aire, hay que parcharlo, hay que ponerle un parche porque ya está defectuoso. Y está defectuoso a lo mejor esa llanta porque no fue diseñada para un camino de terracería, a lo mejor era diseñada para un camino con ciertas condiciones en donde no iba a ser agredido el material. Entonces, esas condiciones nos han llevado a que hasta que se nos presenta la situación, el evento, el incidente, el ataque, hay muchos términos para definir diferentes circunstancias de seguridad, entonces reaccionamos. Y eso ha sucedido con toda la tecnología. Surge una tecnología como el Internet de las Cosas, y el Internet de las Cosas no nació de forma segura. Surge la tecnología cuántica y sucede lo mismo. La inteligencia artificial lleva más de 70 años en desarrollo y hasta hace poquito tiempo, hace algunos años a la fecha, se piensa en tecnología segura en inteligencia artificial. La inteligencia artificial no se ha pensado desde su concepción de manera segura. Por lo tanto, ahora hay muchas inteligencias artificiales que han sido atacadas, que han sido vulneradas y que no ha habido mucha difusión al respecto. Y eso sucede porque la forma reactiva en la cual se han protegido es con controles de seguridad tradicionales que eran diseñados para tecnología no inteligente, para tecnología que no es autónoma, y se trata de adaptar lo que existe para un problema nuevo. Y eso no debería de ser, pero lamentablemente el modelo de negocio actualmente en el ambiente tecnológico nos lleva a eso, a tener prototipos, a tener tecnología lo más rápido posible, y tenerlo lo más rápido posible, eso obviamente es inversamente proporcional a tenerlo seguro. O sea, yo quiero rapidez, pero no quiero seguridad. Y posiblemente después vaya resolviendo la parte de seguridad, pero ahí el problema es que los que sufrimos esas consecuencias somos los usuarios, somos la sociedad en la mayoría de las ocasiones. Entonces esto me parece que es un poco una vista de lo que pudiera ser la evolución en los últimos años respecto a la seguridad en un contexto social, claro. Totalmente. Ahí mismo te quería llevar porque en tu experiencia, no sé, ¿cómo ha impactado el Reglamento Europeo de Ciberseguridad en América Latina? Y si estamos alineados con esas normativas o tenemos una brecha significativa. Y tomando lo que dijiste anteriormente del tema que todo se vuelve un negocio, ¿no? La inteligencia artificial se ha convertido en una aliada, pero también es una amenaza ahora la ciberseguridad, ya que hay como una competencia de quién llega primero con la tecnología. Entonces es como que se está bypaseando todo el tema de los riesgos, ¿no? Entonces, no sé, ¿cómo lo ves tú esto? Si la normativa es robusta o si... Porque están ahora como los detractores de mucha regulación y los que están a favor de la regulación. Entonces hay como dos bandos ahora.
Bueno, siempre ha existido eso. Claudia, te lo comento porque desde la parte de la ingeniería, desde la parte técnica, tenemos al equipo de seguridad y tenemos a los otros equipos, los equipos de desarrollo, los equipos de operaciones, y siempre hemos tenido esa disyuntiva de que cuando nosotros queremos proteger algo, involucra el que ciertas funcionalidades, ciertas facilidades que pudiera ofrecer la tecnología se tienen que bloquear. Entonces, los que están desarrollando eso, que pudiera ser un equipo, nos dice a los de seguridad: me estás bloqueando y no me permites hacer mi trabajo, me estás bloqueando y no puedo probar o no puedo desarrollar estas características. Efectivamente, es muy complicado el poder tener todo. La seguridad y la funcionalidad es una relación que se pudiera simplificar a algo inversamente proporcional. Si yo quiero más seguridad, la funcionalidad la tengo que bajar. Si yo quiero más funcionalidad, entonces tengo que bajar los controles o la cantidad de controles de seguridad. ¿Cuál es el punto ideal? El punto ideal es encontrar para cada tecnología, para cada organización, un balance que le permita a la organización, que le permita a esa tecnología ofrecer su funcionalidad, su servicio, su producto, y también que respete las propiedades fundamentales de seguridad, que eso es, en otras palabras, garantizar muchos derechos humanos, o sea, privacidad, confidencialidad, disponibilidad, libertad de expresión. Hay muchas que el decir derechos humanos en un ambiente digital es equiparar a ciberseguridad, pero también ciberseguridad utilizada de manera no ética es lo opuesto, o sea, es delincuencia, es tráfico de drogas, es tráfico de personas, es pornografía infantil, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es la ciberseguridad es, digamos, no tiene una connotación positiva o negativa. Eso depende de quién la esté utilizando y depende de la ética a la cual haga mención. Ese es un punto importante a comentar. El siguiente punto, el ciberespacio, ciberseguridad está compuesto, es una palabra compuesta de ciber, referente a ciberespacio, no es cibernético, porque en muchos documentos no técnicos y también algunos técnicos hacen referencia a ataques cibernéticos. El término cibernético nació en 1970 más o menos. Entonces hacen referencia a terminología antigua cuando, sobre todo desde la legislación, lo hacen de esa forma. El término apropiado es ataques en el ciberespacio. El ciberespacio es un ambiente digital, es un ambiente que, a diferencia del real, no tiene fronteras. Eso quiere decir que los equipos, los sistemas digitales que están en ese dominio, en ese espacio, le pudiéramos llamar virtual, lógico, coexisten todos y no están separados. Por lo tanto, ahí pudiera haber elementos que pertenecen a un grupo delincuencial. Por ejemplo, en el caso de México es importante el tema del narcotráfico. O sea, hay cárteles que comparten ese tipo de espacio con la población en general, con organizaciones transnacionales de servicios, productos, tecnología, personas de la sociedad como nosotros, y no hay un elemento que controle. Hay libertad en ese espacio, no hay una normatividad estándar, y pudiéramos decir que somos responsables como individuos al conectarnos, o como grupos al conectarnos en ese espacio, y por lo tanto me conecto con los conocimientos de que en ese espacio puedo ser vulnerado, puedo ser atacado,
y que debo de estar preparado para cuando eso suceda. O sea, un gobierno que se conecta, muy importante, Internet no es el ciberespacio. Internet es un pedacito del ciberespacio. Entonces el ciberespacio es más allá de Internet, Internet normal, Internet 2, redes que son privadas y que no están conectadas a Internet, sistemas que son autónomos, etcétera, que no están conectados, pero son digitales y hay esa interacción del ciberespacio es que tiene un contacto con un ambiente real. O sea, puede estar monitoreando, por ejemplo, la condición de un océano, las condiciones meteorológicas en cierta capa de la atmósfera, pudiera estar observando condiciones en un invernadero, en una empresa, etcétera, y no necesariamente estar conectados a Internet. O sea, todo eso es parte de este espacio. Y es importante que tengamos esa concepción de que no existe una policía que nos esté protegiendo o un ente que nos esté protegiendo a todos. Somos responsables nosotros al conectarnos. Entonces, esa parte nos lleva a diferentes reflexiones. Esa visión de cómo me conecto a ese ciberespacio, por ejemplo, en Europa es diferente a América. Y es diferente América Central, América del Sur, América del Norte. Entonces cada país, cada grupo, cada organización lo asume, lo aborda de forma diferente. Y esas diferencias las podemos ver en la regulación, la podemos ver en la tecnología, en cómo desarrollan, cómo generan, cómo usan la tecnología en las diferentes partes. Claro, esa tecnología, o hay tecnología que es ubicua, o sea, la vamos a encontrar prácticamente en todos lados, y al encontrarla en todos lados, puede ser que tenga ciertas limitantes o ciertas condiciones si es que yo estoy en una región en particular, porque la normatividad me protege o es omisa respecto a por ejemplo, mis condiciones como ser humano, ¿no? Derechos humanos. Entonces, es muy complejo. Tu pregunta es muy interesante, pero el problema, el contexto es muy complejo porque involucran muchos aspectos, tanto tecnológicos como de normatividad, de legislación, de derecho, etcétera, local, regional, internacional. O sea, es muy difícil que un solo individuo pueda ubicar el panorama completo por su especialidad de todo lo que involucra el que veamos o no, el que podamos ser equivalentes a un grado de protección, de respeto a los derechos humanos a nivel internacional o local. Perfecto. ¿Y qué rol juega en este caso la Academia para el Desarrollo de Estrategias de Ciberseguridad? ¿Tú crees que hay una suficiente conexión entre la industria y los gobiernos? Yo te voy a comentar no de lo que he leído, sino mis experiencias reales. Uh-huh. Y mis experiencias reales no son en muchos países, son pocos países, entonces no pudiera mi comentario generalizarlo, pero por lo menos en lo que yo he observado es que hay países en donde desarrollan tecnología, países primermundistas en donde están generando tecnología, innovación a nivel de tecnología, y hay países en donde importamos esa tecnología, no la desarrollamos. Y eso tiene que ver con la visión que tiene el gobierno, los gobiernos que nos han tocado como nación respecto a la influencia que pudiera tener externa o el fortalecimiento que pudiera tener de, por ejemplo, su soberanía el país. Cuando hablamos de infraestructura crítica, no podemos utilizar o no deberíamos de utilizar tecnología extranjera para proteger o para
ofrecer los servicios que son fundamentales o esenciales para una nación. Entonces, cada nación aborda el problema de ciberseguridad de forma diferente y para generar tecnología, para generar innovación en ciberseguridad o inteligencia artificial, necesitas forzosamente a la academia. O sea, la academia es la que tiene la capacidad de resolver esos problemas abiertos, ofrecer soluciones innovadoras que pudieran ser éticas, que pudieran ser transparentes, imparciales. Creo que la parte ética por naturaleza y por nuestro rol en la sociedad lo tenemos muy presente en la academia, y eso no en todos los países es explotado de la misma manera. Hay diferentes circunstancias en las cuales los gobiernos toman decisiones en donde no incorporan a la academia o incorporan a la academia parcialmente, pero en lo fundamental quedan relegados o quedamos relegados. Entonces, me parece que así como la mayoría de países avanzados, en el caso de Europa, Estados Unidos, Reino Unido, que ya se separó, y muchos países así lo hacen, abordan este tipo de problemas en la modalidad consorcio. Es una modalidad muy utilizada desde hace mucho tiempo, en donde un problema que se tiene que resolver, un problema social, está involucrada la academia, el gobierno, empresa que desarrolla ese tipo de producto y lo lleva a la sociedad, a lo mejor entes reguladores, algunas asociaciones civiles, depende de cada problema en particular, pero no es que lo aborde uno de ellos o que lo resuelvan dos de ellos. O sea, tienen que ser muchos, y eso desde hace muchos años lo ha estado trabajando así países de primer mundo. No lo hace, por lo menos te lo comento, el caso de México es incipiente ese tipo de modelo, aunque se habla mucho de ello, se presiona porque el gobierno obligue, aporte, incentive este tipo de generación de soluciones. He escuchado de otros colegas también de América, de países principalmente de Sudamérica, Chile, Uruguay, Argentina, que también tienen algo parecido, pero no ha trascendido, no ha sido un apoyo significativo para que podamos trascender el que podamos generar tecnología. Qué complejo, porque tenemos una brecha como importante con los países desarrollados en ese sentido, ¿no? Y otra cosa que creo que es crítica, ¿no? Es que muchas empresas siguen viendo a la ciberseguridad como si fuera un gasto, ¿no? Un gasto más que una inversión. No sé si hay una forma de cambiar esa mentalidad o esa mentalidad viene cambiando de a poco. ¿Cómo lo ves tú? La ciberseguridad es un habilitador. O sea, yo puedo hacer mis cosas porque hacer mis cosas es vender productos, ofrecer servicios, etcétera, hacer gobierno, a partir de que mi tecnología está protegida. Si mi tecnología no está protegida, todo lo demás lo dejo de hacer. Entonces, lamentablemente, las personas que toman las decisiones, sobre todo de riesgo, o sea, en la mayoría de este tipo de organizaciones se siguen metodologías de análisis de riesgo. La seguridad es un elemento que, como lo acabas de comentar, involucra cierta inversión. Entonces, ¿qué tanto invierto? ¿Qué tanto necesito? ¿Cómo lo hago? ¿En qué momento? Eso es un análisis de costo-beneficio, y costo-beneficio relacionado con el riesgo. ¿Qué tanta probabilidad existe de que mis sistemas sean vulnerados? ¿Qué tanta probabilidad existe
de que me quede sin servicio. Eso impacta directamente en cuánto voy a invertir. Si para yo estar en un nivel adecuado de nivel de riesgo tengo que invertir 10 pesos, entonces invierto 10 pesos. Pero hay algunos empresarios, algunos gobiernos que le llaman apetito de riesgo, incrementan ese riesgo sin necesariamente invertir. Entonces me coloco en una situación en la cual la probabilidad de que sea vulnerado es mayor, sin hacer esa inversión, porque yo espero tener un beneficio mayor. En algunos casos piensan en que el beneficio va a ser mayor a la pérdida. A lo mejor voy a ser vulnerado, a lo mejor mis usuarios que reciben ese producto o ese servicio van a ser vulnerados y van a dejar de comprarme, pero a partir de ese producto voy a conseguir un mercado mucho más grande y voy a perder algunos, pero voy a ganar más. Entonces, este apetito ha influenciado mucho a cómo ven la seguridad y la seguridad, hasta que no existe una vulneración, un incidente que lo lleve a una pérdida significativa, es cuando de forma reactiva empiezan a invertir. Y obviamente eso ha sido documentado en muchas ocasiones. Esta situación a muchas empresas los ha llevado a la quiebra. O sea, no son capaces de poder recuperarse a partir de un incidente de seguridad. Hay otro factor que pudiera agregar y que tiene que ver con la educación. En mi caso, yo soy especialista, pero muchos de mi edad, contemporáneos, un poquito más jóvenes, no recibieron una educación en seguridad porque ese tema no se veía. Hay muchos programas a nivel pregrado, a nivel posgrado en nuestros países donde no existe ningún tema relacionado con seguridad. Y seguridad involucra a todas las áreas del conocimiento. O sea, no es algo técnico, no es algo que tenga que ver solamente con sistemas. Es algo transversal y que lamentablemente no fuimos educados para ello. Por lo tanto, cuando estamos en un ambiente con cierta responsabilidad, no tenemos esa capacidad cognitiva porque no fuimos entrenados, educados para ello, y por lo tanto pudiera ser no relacionado con el riesgo, el apetito que yo quisiera, sino es por la ignorancia respecto al tema, y que a lo mejor no depende de mí, depende de mi sistema educativo. Y es ahí donde también nuevamente regreso a la academia. También hay que ser sumamente críticos. O sea, como academia llegamos tarde, como academia no fuimos capaces de identificar esta necesidad y tener ese impacto, esa conciencia al resto de colegas de la academia que no necesariamente son técnicos. Me parece que los técnicos poco a poco van recibiendo ese mensaje y por lo menos lo conciben. No quiero decir que ya lo ejecutan, pero por lo menos lo tienen presente. Pero su vida la llevan sin esa con esa inocencia al hecho. Sí, es que te iba a comentar eso porque, por ejemplo, nosotros en el área legal, que es de derecho, si bien ponemos mucha atención en los contratos, en que el escribano certifique, o sea, todo un tema de control, ¿no? Hay cosas que las ves como en el día a día. Por ejemplo, traspasás muchos datos a través de WhatsApp y hay datos que son sensibles, pero no tenés la noción de que estás arriesgando algo, confías en el sistema, confías en que eso no va a ser vulnerado, o datos sensibles de personas que a veces están en un pendrive y ese pendrive pasa de computadora en computadora y están los datos médicos, un montón de datos protegidos que son derechos también. Entonces creo que ahí es donde decís, la academia llegó en realidad tarde y hay como aquí hay que rever todos esos procesos. Sí, y lo acabas de resumir. O sea, somos reactivos, no en todos los casos somos reactivos. O sea, en algún momento nos
damos cuenta, nos sucede un incidente y entonces es cuando empezamos a documentarnos, a revisar, a aprender, a ajustar, pero hasta que sucede. Y eso bueno, porque han pasado creo que está muy mal. Claro, por ejemplo, en los registros civiles han pasado que se han perdido datos y son datos críticos de cédulas de identidad, los datos de las personas, es todo un tema. Pero son como los datos, los episodios visibles son cuando sucede a un organismo como el registro civil o a un banco, ¿me entendés? Pero debe haber muchos incidentes que no tenemos idea o son menores, pero bueno, no nos hemos planteado que hay cosas que quizás los procesos los estamos haciendo mal, que eso ya era del siglo XX. Por supuesto, hay una forma de clasificar a la seguridad, ahorita que lo comentas, y precisamente hay un tipo de... La seguridad se puede garantizar a través de controles de seguridad, y hay 3 tipos de controles, y uno es el que acabas de comentar, un control procedimental. O sea, ¿qué quiere decir? Que no es técnico, es lo que hacemos, lo que ejecutamos como personas, como parte de una organización. Hay otros que, nada más por completar, técnicos y otros de gobernanza, pero la seguridad se ofrece con todo eso. Entonces, efectivamente. Y algo que quisiera agregar, Claudia, que es importante, sobre todo para ustedes, el caso de WhatsApp. Ustedes, como están equiparados al reglamento europeo de protección de datos personales, ustedes, por ejemplo, en el caso de WhatsApp, al igual que Europa, no tienen una inteligencia artificial. Nosotros en México no tenemos ese tipo de normatividad y tenemos un modelo de inteligencia artificial en WhatsApp. ¿Qué quiere decir? Que ese modelo está accediendo a mis mensajes, está accediendo a mi audio, está accediendo a mis imágenes y con eso se entrena, se ajusta. Creo que esa parte tiene que ver un poco con lo que comentas. En Europa no se están utilizando, por ejemplo, los datos personales de los civiles, de la población en general, pero en otras regiones del mundo sí se está utilizando para que esos modelos sean explotados, modelos de inteligencia artificial entrenado en sitios en donde la normatividad no los obliga a solicitar permiso, a que no los utilicen, a que los anonimicen, a que etcétera, y ese resultado tecnológico lo exploto en diferentes lados. Entonces, es muy importante que como naciones se establezca un estándar específico con base en derechos humanos, con base en el ser humano al centro, y que obviamente todo lo que hacemos proteja esas características que tenemos y que no lo violente o que no nos aprovechemos de ciertas carencias o de cierta parte del mundo por normatividad y ahí hagamos los experimentos, utilicemos los datos y ya después lo explotemos en diferentes partes del mundo. Perfecto. Como para ir ya cerrando, ¿qué oportunidades ofrece la ciberseguridad para América Latina en términos de desarrollo tecnológico y generación de empleo? Voy a empezar con lo último, Claudia. La generación de empleo. Pues es un dicho desde hace mucho tiempo en seguridad. En seguridad no hay desempleo. O sea, ¿qué quiere decir? Que todos los especialistas que estamos formando en ciberseguridad los absorbe casi al salir. Los absorbe la industria, los absorbe el gobierno, los absorbe la sociedad civil, los absorbe toda esa carencia, esa brecha. Se tiene un estimado porque, por ejemplo, en el caso de México no hay un inventario, un censo en el cual se diga hacen falta tantos especialistas. En otros países como Estados Unidos sí, en Europa sí, y se dice que a nivel mundial hay un estimado de una carencia de 4 millones de especialistas en ciberseguridad. Yo tengo mis reservas porque precisamente en el caso de México no se sabe. Entonces, ¿cómo es que calcularon
Claro. o estimaron ese número. Otro punto, Claudia, en el caso de tuvimos el año pasado el Laboratorio de Ciberseguridad del Instituto Politécnico Nacional, que es un laboratorio que hace ciencia y tecnología, desarrollo tecnológico. No es tanto pregrado, esto te lo explico, porque organizamos un congreso de latinoamericano en donde invitamos a diferentes especialistas, tanto de gobierno como académicos de diferentes países. Y una de las preguntas fue, ¿cuál fue la capacidad promedio de los equipos de seguridad de las diferentes naciones en América? Y te voy a poner una referencia. El caso de Europa tiene un documento respecto a los perfiles necesarios para ofrecer seguridad y son 12 perfiles. 12 perfiles que por lo menos deberías de tener un individuo en el equipo. No quiere decir que con uno lo resuelvas, o sea, debes de tener 12 perfiles. En el caso de América, de acuerdo a los comentarios que tuvimos de diferentes países, aspiramos a tener 5. Aspiramos, o sea, el promedio andamos en 3, en 4, en 2. Entonces hay una oportunidad muy grande, hay una necesidad también muy grande. Se están robando a los talentos, o sea, se están robando y eso te lo comento. Muchos de mis estudiantes de mis egresados no trabajan en México, trabajan en países donde les pagan más, Japón, Europa, sí, Estados eso en Unidos. Uruguay también está pasando. Y creo que hay una oportunidad también para las mujeres. Hay muy poco llamado enamoramiento a la carrera, de llamar a que es una carrera que es atractiva, que se pueden hacer muchas cosas, no verlo como algo que sea una brecha para que las mujeres puedan tomar esta carrera. Es muy interesante lo que acabas de comentar y ahí creo que sí lo hicimos antes que otras especialidades. Creo que ciberseguridad, aunque obviamente hace falta mucho, me parece que hay muchos perfiles que son femeninos y que está no balanceado, no diría que está balanceado, pero a diferencia de otras áreas, me parece que esta preocupación, esta incentivar a las mujeres a ingresar a esta área y que es atractivo y que es necesario ese razonamiento, ese conocimiento desde un perfil femenino, aporta bastante al problema de cómo resolver la inseguridad. Se ha visto gratamente incrementado en los últimos años, pero porque hay muchos grupos enfocados, hay academia que también hacemos mucho esfuerzo en que poco a poco se integren más mujeres. Y creo que ahí sí pudiera destacar que ciberseguridad sobresale de otro tipo de áreas. No quisiera decir que estamos en una situación ideal, no estamos cerca, pero sí pudiera decir que lo estamos haciendo bien o que empezamos un poco más rápido que en otras áreas. Perfecto, eso es una buena noticia porque aparte si dices que hay más empleo, es bueno para todos y sobre todo cuando la mujer tiene empleo, que es la que a veces está más vulnerable, ¿no?, al tema del desempleo. Por todo lo que le cuesta a veces salir o con la familia, es todo un proceso muy distinto, la edad, son montones de cosas que a las mujeres a veces se les hace más difícil y esto sería una buena salida laboral. Sí, por supuesto. Perfecto. Bueno, para ir cerrando entonces, Eleazar, a los estudiantes que quieran estudiar, entonces sería un buen campo. ¿Y qué material puedes recomendarnos para quienes quieren saber más sobre ciberseguridad, enterarse más, sin que ir a lo técnico mismo, sino que tener un poco más de conocimiento?
Yo creo que una buena referencia, hay dos entidades muy importantes respecto a documentación de ciberseguridad, y una es la europea. Primero tomaría como referencia la europea, y es ENISA. Búsquelo en un navegador. ENISA es la organización europea como comunidad, obviamente de gobierno, que se preocupa o que es la responsable de toda la ciberseguridad en Europa. Y hay muchos documentos que desde diferentes tipos de lectores, de especialidades, podemos acceder y podemos darnos una idea de todo lo que significa ciberseguridad en diferentes niveles. Entonces me parece que es una referencia obligada en la cual pueden comenzar muy bien. Si son, por ejemplo, de gobierno, su contraparte, en el caso de Estados Unidos, NIST. NIST es el Instituto Nacional de Estándares en Tecnología de Estados Unidos, y que, por ejemplo, en el caso de México, por la cercanía que tenemos con Estados Unidos, prácticamente todo el gobierno de México sigue esa referencia, porque México no tiene su propia normatividad o está muy influenciada por Estados Unidos. Y el caso, por ejemplo, de Uruguay, por lo poco que conozco y que me han platicado, están más cercanos a lo europeo y precisamente tiene que ver con ENISA. Entonces, me parece que son dos visiones distintas de cómo ver la ciberseguridad. Pudieran comenzar por estas dos entidades. Perfecto. Muy bien, entonces llegamos al final del episodio La Rebelión de los Datos. Hoy conversamos y charlamos amenamente con Eleazar Aguirre sobre ciberseguridad. Nos dio su visión sobre los desafíos actuales, la influencia de la regulación europea, la de Estados Unidos también, el papel de la IA y la importancia de la colaboración de la academia, la industria y el gobierno. Así es que muchas gracias, Eleazar, por tu tiempo, por tus conocimientos. Y bueno, nos vemos en otro episodio de La Rebelión de los Datos. Muchas gracias. Fue un gusto, Claudia. Muchas gracias a todos. Un placer y saludos a toda la audiencia. Muy bien, muchas gracias. Chau, chau.